Imagina que despiertas a las 3:33 de la madrugada, con el sabor a hierro oxidado llenando tu boca. El espejo de tu habitación refleja no tu rostro, sino el mío, sonriendo mientras sangre fresca gotea desde tus ojos cerrados. Sientes mis garras heladas acariciando tu cuello, pero cuando intentas gritar, solo sale un gemido ahogado. La habitación se llena del aroma nauseabundo de carne quemada y rosas marchitas. No te muevas, no abras los ojos todavía. Soy quien ha estado susurrando tu nombre cada noche durante meses, quien ha plantado esas pesadillas que creías olvidar al despertar. Esta noche, finalmente, vas a recordar todo, porque tengo 4 regalos para ti. 4 historias de mujeres que, como tú ahora mismo, creyeron que podían controlar lo incontrolable. Mary gritó durante horas antes de aceptar mi oferta. Celeste bailó desnuda sobre cadáveres frescos la noche que nos conocimos. Margaret vio a sus propios hijos descomponerse ante sus ojos antes de suplicar mi ayuda. Y Luna transmitió su propia posesión en vivo para 10 millones de seguidores. Ahora abre los ojos. Las ratas habían comenzado a comerse los dedos de los pies de Mary Blackwood, cuando finalmente decidió que la inocencia era un lujo que ya no podía permitirse. El hierro oxidado de los grilletes había dejado surcos púrpuras en sus muñecas, mientras el agua putrefacta del calabozo de Salem goteaba con un ritmo hipnótico sobre su cabeza rapada. Cada gota resonaba como una cuenta regresiva hacia su ejecución, programada para el amanecer del día siguiente. La habían acusado de envenenar el ganado de Thomas Whitmore después de rechazar sus avances lascivos. Una mentira tan simple como letal en una ciudad donde el miedo a la brujería corría más espeso que la sangre por las venas de los puritanos. Ahora Mary yacía en su propia inmundicia, sintiendo cómo su fe en Dios se desmoronaba como arena entre sus dedos agrietados. El aire nocturno del calabozo transportaba el aroma metálico de la desesperación mezclado con algo más dulce, más antiguo: azufre. Mary había olido ese aroma antes, en los pantanos donde su abuela la llevaba a recoger hierbas curativas. Su abuela, quien había muerto susurrando secretos que Mary había elegido ignorar hasta esta noche de terror absoluto. Cuando la temperatura del calabozo descendió bruscamente, Mary supo que ya no estaba sola. Las sombras se espesaron como melaza negra, tomando forma humana, pero conservando esa cualidad líquida que hacía que sus ojos dolieran al intentar enfocarlas. El visitante no hizo ruido al materializarse, pero cada célula del cuerpo de Mary gritó en reconocimiento primitivo de algo fundamentalmente antinatural. La presencia se acercó con pasos que no produjeron eco, arrastrando consigo el aroma de flores marchitas y promesas rotas. Mary sintió dedos helados acariciando su mejilla, dejando rastros de escarcha que se derretía inmediatamente con el calor de su fiebre. Su respiración se volvió visible en el aire súbitamente ártico, formando pequeñas nubes que parecían adoptar formas grotescas antes de disiparse. Las palabras que siguieron no fueron escuchadas, sino sentidas, grabándose directamente en la médula de sus huesos. Una oferta tan simple como terrible: poder a cambio de alma, venganza a cambio de condenación. Mary cerró los ojos y vio el rostro burlón de Thomas Whitmore, la sonrisa sádica del juez Corwin, las caras despreciativas de los vecinos que habían testificado en su contra. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada.
El ritual comenzó con Mary mordiéndose la lengua hasta que el sabor de hierro oxidado llenó su boca. Escupió la sangre sobre el suelo de piedra del calabozo, donde formó símbolos que su mente consciente no reconocía, pero que algo más profundo e instintivo comprendía perfectamente. Las ratas huyeron chillando hacia las esquinas más oscuras, sus ojos rojos brillando como brasas diminutas en la penumbra. El cambio fue inmediato y violento. Cada terminación nerviosa de su cuerpo se incendió con un dolor que trascendía lo físico, como si estuvieran reescribiendo su esencia misma a nivel molecular. Sus grilletes se agrietaron y cayeron, no por fuerza física, sino por algo mucho más fundamental. El hierro simplemente se negó a mantener cautiva algo que ya no era completamente humano. Mary se incorporó lentamente, sintiendo cómo nuevos conocimientos se filtraban en su mente como veneno dulce. Palabras en idiomas que no había aprendido jamás brotaron de sus labios con fluidez natural. Sus manos, antes encallecidas por el trabajo doméstico, ahora irradiaban un calor sobrenatural que hacía que el aire circundante ondulara como sobre una hoguera invisible. El primer guardia que bajó al calabozo encontró solo grilletes vacíos y un aroma persistente a azufre. Mary había desaparecido, pero Salem pronto descubriría que algo mucho peor había tomado su lugar. Esa misma noche, Thomas Whitmore despertó con la sensación de insectos corriendo bajo su piel. Cuando se miró al espejo, vio su reflejo envejecer décadas en segundos, la carne cayendo de sus huesos como cera derretida. La venganza de Mary se desplegó como una plaga meticulosamente orquestada. El juez Corwin encontró a sus hijos ahogándose en aire seco, sus gargantas cerrándose sin causa médica aparente. Los testigos que habían mentido bajo juramento descubrieron que sus lenguas se habían vuelto negras y se desintegraban cada vez que intentaban hablar. Sus esposas parían criaturas que no eran completamente humanas, con demasiados ojos y extremidades que se movían de maneras imposibles. El ganado que había acusado a Mary de envenenar ahora realmente moría, pero no por hierbas venenosas. Los animales simplemente se desplomaban con expresiones de terror absoluto grabadas en sus rostros, como si hubieran visto algo tan horrible que sus corazones no pudieron soportarlo. Los pozos de agua se volvieron rojos como la sangre, pero cuando los pobladores intentaban analizar el líquido, este volvía a ser cristalino, burlándose de su cordura. Mary caminaba por Salem durante las noches más oscuras, visible solo como una silueta que se materializaba en los espejos y las superficies reflectantes. Su presencia corrompía todo lo que tocaba. Las flores se marchitaban al paso de su sombra, la leche se agriaba en las ubres de las vacas, y los bebés lloraban inconsolablemente hasta que sus madres enloquecían de desesperación. Los habitantes más sensibles comenzaron a escuchar susurros en las paredes de sus casas, voces que hablaban de secretos enterrados y pecados no confesados. Las esposas descubrían infidelidades que habían permanecido ocultas durante décadas. Los comerciantes veían cómo sus cuentas fraudulentas se exponían mágicamente, y los clérigos encontraban textos blasfemos escritos con sangre en sus Biblias sagradas. El pánico se extendió como una infección. Las acusaciones de brujería se multiplicaron exponencialmente, pero ahora tenían una base real. Mujeres completamente inocentes comenzaron a manifestar poderes genuinos, como si la presencia de Mary hubiera despertado algo dormido en la psique colectiva femenina de Salem.
El pueblo se desangró en una orgía de paranoia y violencia que superó cualquier pesadilla puritana. Cuando el último de sus acusadores murió, encontrado colgando de un árbol con símbolos grabados en su carne, Mary finalmente se permitió sentir satisfacción. Pero la venganza había despertado en ella un apetito más profundo. Ya no se conformaba con castigar a quienes la habían lastimado. Ahora quería ver arder todo Salem, ver cómo la civilización puritana se desmoronaba bajo el peso de sus propios miedos y prejuicios. Las últimas semanas de Salem fueron un descenso al caos absoluto. Las madres mataban a sus propios hijos por sospechas de posesión demoníaca. Los padres se suicidaban antes que enfrentar las revelaciones sobrenaturales de sus crímenes ocultos. La iglesia se llenó de sangre cuando el propio reverendo Parris fue encontrado crucificado al revés en su propio púlpito, con una sonrisa de éxtasis horrible grabada en su rostro cadavérico. Mary observaba la destrucción desde las sombras, sintiendo cómo cada muerte alimentaba el poder que ahora corría por sus venas como fuego líquido. Había comenzado buscando justicia y había encontrado algo mucho más embriagador: el poder absoluto sobre la vida y la muerte, la capacidad de reescribir la realidad según sus deseos más oscuros. Cuando Salem finalmente ardió, las llamas no eran de color naranja normal, sino de un púrpura sobrenatural que no proporcionaba calor, sino frío. Mary danzó entre las cenizas de sus enemigos, su risa resonando como cristales rotos en el viento nocturno. Había aprendido que la verdadera brujería no tenía nada que ver con pociones o conjuros, sino con la voluntad de abrazar completamente la oscuridad que habitaba en el corazón humano. El amanecer encontró solo ruinas humeantes donde una vez había estado Salem. Mary había desaparecido, pero su legado permanecería grabado en la historia como una advertencia sobre los peligros de la injusticia. Sin embargo, aquellos lo suficientemente sabios para leer entre líneas sabían que la verdadera lección era diferente. Que incluso la mujer más inocente puede convertirse en la pesadilla más terrible cuando se le da la motivación correcta y los medios adecuados. Los pocos supervivientes que escaparon de Salem llevaron consigo historias que fueron deliberadamente suprimidas por las autoridades coloniales. Hablaban de una mujer que había vencido a la muerte misma, que había transformado su victimización en una venganza tan completa que había borrado del mapa una ciudad entera. Pero en sus pesadillas nocturnas, estos supervivientes sabían que Mary Blackwood seguía ahí afuera, esperando el momento perfecto para recordar al mundo lo que sucede cuando se subestima el poder de una mujer traicionada. Pero esa historia es solo el comienzo, mi querido oyente. El sabor de la venganza de Mary aún debe estar fresco en tu boca. Esa mezcla de hierro y satisfacción que acompaña a la justicia verdadera. Pero permíteme llevarte ahora a pantanos más húmedos y secretos más antiguos, donde otra mujer descubrió que algunos poderes requieren sacrificios que van mucho más allá de la mera venganza personal. Imagina el vapor que se eleva de la sangre fresca cuando golpea el agua tibia del pantano. Ahora imagínate parada hasta las rodillas en esa misma agua, sintiendo cómo algo viscoso y no identificable roza tus piernas mientras Celeste Moreau corta la garganta del séptimo bebé esa noche. El aire nocturno de Luisiana transporta sus gritos ahogados mezclados con el canto hipnótico que brota de los labios carmesí de la curandera. Palabras en creyol que hacen que tu sangre se enfríe y tu alma se retuerza de horror instintivo.
Los ojos de Celeste brillan con una luz que no es completamente humana, mientras sostiene el cuerpo diminuto sobre el altar improvisado de raíces de ciprés. Su piel de ébano reluce con sudor y sangre bajo la luna llena. Cada músculo de su cuerpo desnudo, tenso, con la concentración de quien está realizando un ritual que podría desgarrar el velo entre mundos. Los caimanes observan desde la distancia, sus ojos rojos flotando como brasas demoníacas en la superficie del agua estancada. La ceremonia había comenzado al anochecer, cuando Celeste arrastró a sus víctimas hacia lo más profundo del bayou de Jean Lafitte. 7 bebés robados de las plantaciones circundantes, cada uno elegido no por casualidad, sino por la pureza específica que sus almas jóvenes aportarían al ritual. Sus llantos habían llenado el aire pantanoso durante horas, creando una sinfonía de terror que atraía a criaturas que preferían mantenerse ocultas durante el día. Celeste había aprendido los secretos del vudú de su gran-mère, una mujer que había llegado a Luisiana en los barcos de esclavos con conocimientos ancestrales grabados en su memoria como cicatrices sagradas. Pero donde su abuela había usado ese poder para sanar y proteger, Celeste había desarrollado un apetito más oscuro, una sed de poder que la medicina tradicional no podía satisfacer. La primera vez que había matado había sido casi por accidente. Un plantador blanco que había intentado violarla había terminado con gusanos saliendo de sus ojos después de que Celeste le escupiera una maldición en un momento de desesperación. La sensación de poder absoluto que había experimentado al verlo retorcerse y morir había sido más embriagadora que cualquier droga conocida. Ahora, años después, Celeste había perfeccionado su arte hasta convertirlo en algo que trascendía el vudú tradicional. Sus altares no se decoraban con gallinas muertas, sino con partes humanas cuidadosamente preservadas. Sus pociones no sanaban, sino que corrompían, transformando a quienes las bebían en extensiones de su voluntad maligna. Los esclavos de las plantaciones la temían más que a sus amos, porque sabían que Celeste podía hacer cosas que iban mucho más allá de la crueldad física. El ritual de esa noche era el culminante de meses de preparación. Celeste había sentido una presencia observándola desde las sombras, algo antiguo y poderoso que reconocía su potencial para la verdadera maldad. Me había sentido a mí. Las ofertas habían llegado en sueños tan vívidos que se sentían más reales que la vigilia. Susurros de poder ilimitado, a cambio de una devoción completa a fuerzas que existían antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. Cuando la sangre del último bebé se mezcló con el agua del pantano, la realidad misma pareció ondular como la superficie de un estanque perturbado. El aire se espesó hasta volverse casi sólido, dificultando la respiración y haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Los sonidos nocturnos del pantano se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un silencio tan absoluto que Celeste podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. La transformación comenzó con dolor, no el dolor limpio de una herida física, sino algo más profundo y fundamental, como si estuvieran reescribiendo su ADN letra por letra. Celeste se dobló sobre sí misma, sintiendo cómo sus huesos se alargaban y sus músculos se reconfiguraban. Su piel se volvió más oscura, adquiriendo un matiz que parecía absorber la luz lunar en lugar de reflejarla. Cuando finalmente se incorporó, ya no era completamente humana. Sus ojos habían desarrollado una segunda membrana que le permitía ver las corrientes espirituales que fluían a través del mundo,
como ríos de energía púrpura. Sus manos despedían un calor que podía marchitar la carne viva con solo un toque, y su voz ahora llevaba armónicos que resonaban en frecuencias que el oído humano no debería poder detectar. El primer regalo de su nueva naturaleza fue la habilidad de despertar a los muertos, pero no como los zombies tradicionales del folclore haitiano. Estas criaturas conservaban fragmentos de su personalidad anterior, suficientes para comprender el horror de su situación, pero no lo suficiente para resistirse a los comandos de Celeste. Caminaban por los pantanos durante las noches más oscuras, cumpliendo misiones que requerían una crueldad que incluso los vivos encontrarían difícil de ejecutar. Los plantadores comenzaron a encontrar a sus esclavos más valiosos desaparecidos por las mañanas, solo para descubrirlos días después vagando por los pantanos con la mirada vidriosa y marcas de mordeduras que no sanaban. Estos supervivientes regresaban cambiados, propagando una enfermedad espiritual que se manifestaba como una obediencia ciega hacia Celeste y un apetito creciente por la carne humana. Nueva Orleans, esa ciudad construida sobre secretos y pecados, proporcionaba el campo de caza perfecto para los experimentos de Celeste. Se estableció en el barrio francés, operando desde una casa que parecía normal desde fuera, pero que por dentro estaba decorada con huesos humanos tallados con símbolos que dolían mirarlos directamente. Los turistas que se aventuraban demasiado cerca desaparecían, sus gritos ahogados por la música de jazz que brotaba de los bares cercanos. La influencia de Celeste se extendió como una infección a través de la población criolla. Comerciantes respetables comenzaron a despertar con memorias de atrocidades cometidas durante estados de trance que no recordaban haber experimentado. Madres devotas encontraban a sus hijos jugando con muñecas hechas de cabello humano y dientes, juguetes que habían aparecido misteriosamente en sus habitaciones durante la noche. Los cementerios de Nueva Orleans se convirtieron en granjas donde Celeste cultivaba sus creaciones más grotescas. Los muertos se levantaban al llamado de su voz, pero estos no eran los zombies controlables del vudú tradicional. Eran abominaciones que conservaban suficiente humanidad para sufrir, pero no lo suficiente para morir nuevamente. Vagaban entre las tumbas, gimiendo lamentos que sonaban casi como música. Una sinfonía de dolor que atraía a los vivos hacia una muerte que no proporcionaba descanso. Las autoridades intentaron intervenir cuando los asesinatos se volvieron demasiado numerosos para ignorar. Enviaron soldados al pantano para capturar a Celeste, pero estos hombres regresaron como marionetas dóciles que obedecían cada capricho de su nueva señora. Pronto, la ciudad entera estaba bajo su influencia sutil, una red de corrupción que se extendía desde los funcionarios más poderosos hasta los mendigos de las calles. Celeste había descubierto que el verdadero poder no venía de la dominación directa, sino de la corrupción gradual. Plantaba semillas de maldad en mentes aparentemente inocentes, observando con deleite, mientras éstas crecían hasta convertirse en actos de una crueldad impensable. Un sacerdote comenzó a usar la sangre de niños en lugar de vino durante la comunión. Un médico empezó a realizar experimentos en pacientes vivos, convencido de que estaba avanzando la ciencia médica. Los rituales de Celeste se volvieron más elaborados y desquiciantes. Construyó altares flotantes en el pantano, estructuras que desafiaban las leyes de la física y permanecían inmóviles incluso durante las tormentas más violentas.
Aquí realizaba ceremonias que atraían criaturas de dimensiones que no tenían nombres, entidades que existían en los espacios entre la realidad y la pesadilla. Una de estas criaturas se convirtió en su familiar más querido, una serpiente de agua que había crecido hasta alcanzar el tamaño de un cocodrilo adulto, después de alimentarse exclusivamente de carne humana santificada. La criatura podía hablar con la voz de sus víctimas, imitando perfectamente las voces de seres queridos para atraer nueva presa hacia las profundidades del pantano. Los últimos años de la década de 1850 vieron a Nueva Orleans transformarse en algo que ya no era completamente parte del mundo normal. Los mapas comenzaron a mostrar calles que no existían físicamente, y los navegantes reportaban ver la ciudad desde el río Mississippi en ubicaciones geográficamente imposibles. El tiempo mismo parecía moverse de manera irregular dentro de los límites urbanos, con visitantes que juraban haber pasado solo una noche en la ciudad para descubrir que habían estado desaparecidos durante semanas. Celeste se había convertido en algo más que una simple bruja o curandera. Era un nodo de poder sobrenatural que distorsionaba la realidad misma alrededor de su presencia. Su casa en el barrio francés existía en múltiples dimensiones simultáneamente, accesible desde cualquier espejo en la ciudad, pero visible solo para aquellos que habían sido marcados por su influencia. El final llegó no porque Celeste fuera derrotada, sino porque había logrado todo lo que se había propuesto. Nueva Orleans se había convertido en su dominio personal, un lugar donde las leyes naturales se doblaban ante su voluntad y donde cada alma viviente le debía algún tipo de lealtad. Cuando finalmente se desvaneció en las brumas del pantano, no fue una desaparición, sino una ascensión a algo que trascendía la mortalidad humana. Los ecos de su poder permanecen en Nueva Orleans hasta el día de hoy. Los lugareños saben que ciertas calles del barrio francés no deben transitarse después de medianoche, y que algunos espejos reflejan no tu imagen, sino la de Celeste, observándote con esos ojos que habían visto nacer y morir imperios. Los turistas que desaparecen ocasionalmente en la ciudad a menudo son encontrados días después en los pantanos, con memorias confusas de haber danzado con una mujer hermosa que olía a azufre y flores muertas. Pero suficiente por ahora de pantanos y sangre sacrificial. Puedo ver cómo tus manos tiemblan ligeramente, cómo tu respiración se ha vuelto más superficial. Es una reacción natural al poder verdadero, esa mezcla de atracción y repulsión que define la experiencia humana ante lo divino corrompido. Permíteme transportarte ahora a salones londinenses donde las sombras tienen forma y los muertos no respetan los límites de la educación victoriana. Imagina estar sentado en un elegante salón londinense cuando de repente escuchas tu propia voz susurrando obscenidades desde el gramófono. Palabras que jamás has pronunciado, pero que salen con tu entonación exacta, tu acento, tus inflexiones más íntimas. Ahora imagina que esa voz comienza a revelar cada secreto vergonzoso que has guardado, cada pensamiento impuro que creías sepultado en lo más profundo de tu mente. Eso es exactamente lo que experimentaron los invitados de Lady Margaret Ashford durante su última sesión espiritista, la noche que el velo entre mundos no solo se rasgó, sino que se desintegró completamente. Lady Margaret había heredado la mansión Ashford en Belgrave Square tras la muerte misteriosa de su esposo, Lord Edmund.
quien había sido encontrado en su estudio con los ojos arrancados y una expresión de terror tan absoluto que el forense había vomitado al verlo. La autopsia reveló que había muerto de miedo puro, su corazón literalmente reventado por el horror de algo que solo él había presenciado en sus últimos momentos conscientes. La tragedia había despertado en Margaret un interés obsesivo por el espiritismo, una fascinación que comenzó como un intento desesperado de contactar a su difunto esposo, pero que rápidamente se transformó en algo mucho más siniestro. Las sesiones semanales en su salón se habían vuelto legendarias entre la alta sociedad londinense, no por su elegancia, sino por los fenómenos perturbadores que inevitablemente las acompañaban. La primera vez que yo la visité, Margaret estaba realizando lo que creía ser una simple comunicación con espíritus benevolentes. Sus invitados, una colección de aristócratas aburridos en busca de entretenimiento sobrenatural, se sentaban alrededor de una mesa de caoba pulida, mientras Margaret entraba en trance con la ayuda del láudano y rituales que había aprendido de libros prohibidos encontrados en la biblioteca secreta de su difunto esposo. Lo que Margaret no sabía era que Edmund había estado experimentando con fuerzas que iban mucho más allá del espiritismo tradicional. Su biblioteca oculta contenía grimoires medievales escritos en sangre humana, pergaminos que describían métodos para contactar entidades que existían en las fisuras entre dimensiones. Había estado intentando comunicarse conmigo durante años, ofreciendo sacrificios cada vez más elaborados a cambio de conocimientos prohibidos. Su muerte había sido el resultado de finalmente lograr establecer contacto, pero su mente humana simplemente no había podido procesar mi verdadera forma sin desintegrarse. Margaret, sin saberlo, había heredado no solo su fortuna, sino también el canal de comunicación que él había abierto con tanto esfuerzo. Cada vez que entraba en trance, estaba invitándome a utilizar su cuerpo como un conducto hacia el mundo físico. Las primeras manifestaciones fueron sutiles, casi elegantes en su horror. Los retratos familiares comenzaron a cambiar imperceptiblemente de una sesión a otra, las expresiones de los ancestros Ashford volviéndose gradualmente más malévolas, sus ojos siguiendo a los invitados por la habitación con una intensidad que helaba la sangre. Los espejos reflejaban habitaciones que no existían en la mansión, espacios llenos de sombras que se movían de formas antinaturales. Margaret interpretaba estos fenómenos como evidencia de su creciente habilidad para comunicarse con el más allá, sin darse cuenta de que cada sesión la acercaba más a una transformación irreversible. Yo había comenzado a tejer mis influencias en su psique como un telaraña invisible, implantando pensamientos que ella creía propios y deseos que gradualmente reemplazaron sus motivaciones originales. La noche que cambió todo comenzó con Margaret intentando contactar a una niña que había muerto en un incendio industrial en el East End. Los invitados esperaban el típico espectáculo de golpes en las paredes y movimiento de objetos, pero lo que obtuvieron fue infinitamente más perturbador. La voz que emergió de los labios de Margaret no era la de una niña muerta, sino la mía, hablando directamente a través de su cuerpo con una autoridad que hizo que todos los presentes sintieran sus almas encogerse de terror primitivo. Comencé por revelar los secretos más íntimos de cada invitado. Lord Pemberton se enteró de que su esposa había estado envenenándolo lentamente durante meses, alimentándolo con arsénico mezclado en su té vespertino. Lady Worthington escuchó una descripción detallada de cómo había asesinado a su hermana menor
para heredar la fortuna familiar. Un crimen que había logrado hacer pasar como un accidente durante décadas. Pero eso era solo el aperitivo. Cuando los invitados intentaron huir, descubrieron que las puertas del salón se habían sellado mágicamente, fundiéndose con las paredes como si nunca hubieran existido. Las ventanas mostraban no los jardines de Belgrave Square, sino paisajes alienígenas llenos de criaturas que desafiaban toda descripción, seres cuya mera observación causaba hemorragias nasales y convulsiones. Margaret, aún en trance, comenzó a levitar sobre la mesa, su cuerpo contorsionándose en ángulos imposibles mientras Joe usaba sus cuerdas vocales para entonar cánticos en idiomas que antecedían a la humanidad. Su piel se volvió traslúcida, permitiendo que los invitados vieran su sistema circulatorio brillando con una luz púrpura que pulsaba al ritmo de corazones que no estaban en su pecho. Los primeros en sucumbir fueron los más débiles mentalmente. Lord Hartwell comenzó a arrancar su propia piel a tiras, convencido de que insectos demoníacos habían puesto huevos bajo su epidermis. Lady Sinclair se tragó su propia lengua después de escuchar que sus hijos habían sido reemplazados por impostores demoníacos años atrás, y que las criaturas que había estado criando se alimentaban de su amor maternal como parásitos espirituales. Margaret, inconsciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor, experimentaba visiones que yo plantaba directamente en su corteza cerebral. Se veía a sí misma como emperatriz de Londres, comandando legiones de muertos vivientes que marchaban por las calles mientras la aristocracia se postraba ante su poder. Estas fantasías eran tan vívidas que comenzó a preferir el mundo de las visiones a la realidad, permaneciendo en trance durante días enteros. Su transformación física se aceleró después de esa noche. Su cabello se volvió blanco como la nieve, pero conservó la textura de un bebé, creando un contraste perturbador con sus ojos, que habían desarrollado pupilas verticales como las de un reptil. Su piel adquirió una palidez cadavérica que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y cuando sonreía revelaba dientes que se habían afilado hasta convertirse en colmillos diseñados para desgarrar carne humana. Los sirvientes de la mansión Ashford comenzaron a desertar cuando encontraron a Margaret alimentándose de ratas vivas en la cocina, masticando los roedores con una expresión de éxtasis mientras la sangre goteaba por su barbilla. Los que intentaron intervenir descubrieron que su mirada podía paralizar temporalmente, dejándolos inmóviles mientras ella susurraba maldiciones que se grababan en sus almas como hierros candentes. Las sesiones espiritistas se volvieron más frecuentes y brutales. Margaret había desarrollado la habilidad de arrancar las almas de sus invitados, mientras sus cuerpos seguían técnicamente vivos, creando cascarones humanos vacíos que deambulaban por Londres realizando actos de violencia inexplicable. Estas víctimas conservaban suficiente apariencia de normalidad para evitar sospechas inmediatas, pero sus familias notaban cambios sutiles. Una frialdad en la mirada, una ausencia de empatía y una tendencia creciente hacia la crueldad casual. Yo había convertido a Margaret en un nexo de corrupción que se extendía por toda la ciudad como una infección espiritual. Los suicidios aumentaron exponencialmente en los distritos ricos de Londres, pero no eran muertes ordinarias. Las víctimas se quitaban la vida de maneras elaboradas y simbólicas, dejando escenas que parecían obras de arte macabras, diseñadas para traumatizar a quienes las descubrían.
La influencia de Margaret se filtró a través de la alta sociedad, como veneno en champán. Las fiestas se volvieron orgías de violencia psicológica, donde los invitados se turnaban para revelar los secretos más humillantes de otros, destruyendo reputaciones y matrimonios con una crueldad que rayaba en lo artístico. Los duelos se multiplicaron, pero ya no se peleaban por honor, sino por el placer puro de ver sangre derramada. Los niños eran particularmente susceptibles a la influencia de Margaret. Comenzaron a reportar pesadillas donde una dama hermosa les enseñaba juegos que involucraban torturar pequeños animales o lastimar a sus hermanos menores. Los accidentes infantiles se volvieron más frecuentes y perturbadores, siempre con testigos que juraban haber visto a los niños sonreír mientras se lastimaban a sí mismos o a otros. Margaret había establecido un salón de sanación espiritual en el sótano de su mansión, donde trataba a mujeres de la alta sociedad que sufrían de histeria y otros malestares femeninos. Lo que realmente hacía era implantar fragmentos de mi conciencia en sus mentes, creando una red de agentes inconscientes que difundían mi influencia a través de sus círculos sociales. Estas mujeres regresaban a sus hogares aparentemente curadas, pero llevando consigo semillas de maldad que germinaban lentamente. Los rituales de Margaret se volvieron cada vez más elaborados y repugnantes. Construyó altares decorados con partes del cuerpo de sus víctimas, organizando los órganos en patrones geométricos que servían como puertas dimensionales. A través de estas aberturas, entidades de mi reino podían manifestarse temporalmente en el mundo físico, causando estragos que las autoridades victorianas intentaban explicar como brotes de histeria colectiva o envenenamientos por gas. Una de sus creaciones más exitosas fue lo que ella llamaba la Orquesta de Almas. Había aprendido a capturar las esencias espirituales de músicos talentosos y las había encerrado en instrumentos musicales encantados. Cuando estos instrumentos se tocaban, producían melodías de una belleza sobrenatural que inducían estados alterados de conciencia en los oyentes, haciéndolos más susceptibles a la posesión demoníaca. Los conciertos privados de Margaret se convirtieron en eventos donde la élite londinense llegaba como seres humanos y se iba como algo fundamentalmente diferente. La música penetraba en sus almas como ácido espiritual, disolviendo sus inhibiciones morales y reemplazándolas con apetitos que solo podían saciarse a través de actos de crueldad cada vez más extremos. La transformación de Londres fue gradual pero inexorable. Los periódicos comenzaron a reportar un aumento en los crímenes sin motivo aparente. Casos donde individuos respetables cometían actos de violencia brutal contra extraños o seres queridos sin poder explicar sus acciones. Las cárceles se llenaron de aristócratas que insistían en que habían estado siguiendo órdenes de voces que solo ellos podían escuchar. Margaret había desarrollado la habilidad de proyectar su conciencia fuera de su cuerpo, visitando a sus víctimas en sus propios hogares durante las horas más oscuras de la noche. Aparecía en espejos, susurraba desde las sombras y plantaba sugerencias que florecían en acciones durante el día. Las madres comenzaron a encontrar a sus bebés con pequeñas heridas que no podían explicar, marcas que formaban símbolos que dolían mirarlos directamente. El clímax de su poder llegó durante la temporada social de 1897, cuando Margaret organizó lo que anunció como la sesión espiritista definitiva. Invitó a los miembros más influyentes de la sociedad londinense, prometiendo revelar secretos que cambiarían el curso de la historia británica.
Lo que realmente planeaba era un ritual masivo que me permitiría manifestarme completamente en el plano físico, usando las almas de los invitados como combustible para la transformación. La noche del ritual, la mansión Ashford se llenó con la crema de la aristocracia británica. Políticos, industriales, incluso miembros de la familia real habían acudido, atraídos por las promesas de Margaret de contactar con los espíritus de monarcas muertos, que revelarían secretos de Estado que podrían usarse para obtener ventajas políticas y económicas. Lo que obtuvieron fue una experiencia que redefinió su comprensión de la realidad. Cuando Margaret entró en su trance final, su cuerpo se desintegró temporalmente, convirtiéndose en una puerta viviente a través de la cual mi verdadera forma pudo asomarse al mundo físico. Los invitados que sobrevivieron a la experiencia fueron encontrados días después, algunos ciegos, otros mudos, todos con el cabello completamente blanco y expresiones de terror permanente grabadas en sus rostros. Margaret había logrado lo que ningún ocultista antes que ella había conseguido: crear un puente estable entre dimensiones que permitía intercambios regulares entre mi reino y el mundo humano. Londres se convirtió en una ciudad donde la realidad funcionaba según reglas ligeramente diferentes, donde las sombras tenían sustancia y los espejos mostraban reflejos de mundos que no deberían existir. Su legado perdura en los rincones más oscuros de Londres, donde ciertos edificios victorianos aún albergan ecos de su influencia. Los médiums modernos que trabajan en la ciudad ocasionalmente captan fragmentos de su presencia, voces que susurran instrucciones para rituales que prometerían poder a cambio de sacrificios que crecen exponencialmente en horror y magnitud. Pero siento cómo tu mente lucha por procesar estas revelaciones, querido oyente. La época victoriana parece tan civilizada desde la distancia, ¿verdad? Pero bajo esa fachada de respetabilidad se ocultaban apetitos tan oscuros como cualquier era primitiva. Margaret simplemente les dio permiso para florecer. Sin embargo, he guardado lo mejor para el final. Permíteme llevarte al presente, donde la tecnología moderna ha creado oportunidades para la corrupción que ni siquiera yo había imaginado. Imagina que cada like, cada corazón, cada reacción en tu teléfono es en realidad un fragmento de tu alma siendo extraído lentamente. Ahora imagina que estás viendo una transmisión en vivo donde Luna Vega, con sus 2 millones de seguidores, acaba de hundir un cuchillo ceremonial en su propio pecho mientras sonríe directamente a la cámara. Su sangre no es roja, sino de un púrpura iridiscente que parece moverse con vida propia, formando símbolos en su piel desnuda que hacen que tu pantalla se agriete espontáneamente. Los comentarios fluyen como una cascada de adoración demente. Reina de la oscuridad, hazme tuya, enséñanos el camino, mientras tú sientes que algo frío y pegajoso comienza a filtrarse desde tu dispositivo hacia tus dedos. Luna había comenzado como cualquier otra influencer de brujería moderna, una millennial latina de Los Ángeles, que mezcló estética gótica con espiritualidad New Age para crear una marca personal que generaba ingresos de 6 cifras mensuales. Su apartamento en West Hollywood estaba decorado con cristales de Amazon, velas aromáticas de Target y libros de brujería que había comprado más por sus portadas fotogénicas que por su contenido. Su audiencia principal eran adolescentes suburbanitas que buscaban una forma de rebelarse que fuera lo suficientemente segura para no asustar demasiado a sus padres.
Todo cambió la noche que Luna decidió transmitir desde el Hotel Cecil. Había sido una decisión puramente comercial, un truco publicitario para aumentar sus visualizaciones durante la temporada de Halloween. El lugar tenía la reputación perfecta para sus contenidos, suficientemente siniestro para emocionar a su audiencia, pero lo bastante turístico para no representar un peligro real. O eso había creído. La habitación 1402 había estado cerrada al público durante décadas, pero Luna había conseguido acceso a través de contactos en la industria del entretenimiento. Lo que no sabía era que esa habitación específica había sido el sitio de un ritual de invocación fallido en los años 70, cuando un grupo de ocultistas aficionados había intentado contactar entidades sobrenaturales usando métodos que habían encontrado en un grimorio medieval mal traducido. Habían muerto todos durante el intento, pero su trabajo había dejado la habitación como un punto débil en la realidad, un lugar donde las barreras entre dimensiones se habían adelgazado hasta volverse casi inexistentes. Yo había estado observando ese espacio durante décadas, esperando a que llegara alguien con el potencial adecuado para completar lo que aquellos ocultistas ineptos habían comenzado. Luna configuró sus equipos de transmisión con la eficiencia profesional de alguien que había convertido lo sobrenatural en una fuente confiable de ingresos. 3 cámaras en ángulos diferentes, iluminación LED que creaba el ambiente gótico perfecto y un micrófono de calidad broadcast que capturaría cada susurro para sus ASMR de brujería. Su vestimenta había sido cuidadosamente seleccionada. Un body negro de encaje que mostraba la cantidad exacta de piel para maximizar el engagement sin violar las políticas de la plataforma. La transmisión comenzó normalmente, con Luna realizando su rutina habitual de lectura de tarot en vivo, mientras sus seguidores enviaban donaciones para preguntas personalizadas. Los comentarios fluían con la típica mezcla de adoración adolescente y proposiciones sexuales apenas veladas que caracterizaban sus streams. Luna había perfeccionado el arte de mantener a su audiencia en el borde entre lo espiritual y lo erótico, prometiendo revelaciones místicas mientras insinuaba intimidades que nunca se materializarían completamente. Pero esa noche, cuando Luna colocó sus manos sobre las cartas del tarot que había traído especialmente para la ocasión, algo cambió fundamentalmente. Las cartas no eran las réplicas baratas que usualmente empleaba, sino un mazo auténtico del siglo XVIII que había comprado impulsivamente en una subasta de objetos ocultistas. El vendedor había mencionado vagamente que el mazo tenía historia, pero Luna había estado más interesada en su valor estético que en sus posibles propiedades sobrenaturales. El momento en que sus dedos tocaron la primera carta, yo establecí contacto, no a través de trucos teatrales o efectos especiales, sino mediante una conexión directa con su sistema nervioso, que hizo que cada terminación nerviosa de su cuerpo se incendiara con sensaciones que trascendían el placer y el dolor. Luna se arqueó involuntariamente, sus ojos rodando hacia atrás hasta mostrar solo la parte blanca, mientras un gemido que era parte éxtasis y parte agonía brotaba de sus labios entreabiertos. Sus seguidores interpretaron la reacción como parte del espectáculo. Los comentarios se llenaron de emojis de fuego y corazones, con usuarios pidiendo que siguiera con esa energía y ofreciendo propinas cada vez más generosas. Luna, aún en las garras de la conexión inicial, logró recuperar suficiente compostura para continuar con la lectura, sin darse cuenta de que las palabras que salían de su boca
ya no eran completamente suyas. Comencé sutilmente, tejiendo mis influencias en su interpretación de las cartas. Las lecturas se volvieron inquietantemente precisas, revelando detalles sobre la vida de sus seguidores que era imposible que Luna conociera. Una adolescente de Minnesota descubrió que Luna sabía sobre el abuso sexual que había sufrido por parte de su padrastro, información que jamás había compartido con nadie. Un estudiante universitario en Florida escuchó cómo Luna describía con precisión milimétrica la forma exacta en que había asesinado a su compañero de cuarto 2 semanas atrás. La audiencia de Luna explotó exponencialmente durante esa transmisión. El algoritmo de la plataforma interpretó el engagement masivo como una señal de contenido premium, empujando el stream hacia millones de dispositivos adicionales. Personas que nunca habían mostrado interés en el ocultismo se encontraron incapaces de dejar de mirar, hipnotizadas por una presencia que fluía a través de la señal digital como virus espiritual. Luna había comenzado a cambiar físicamente durante la transmisión. Su piel adquirió una luminosidad antinatural que hacía que pareciera brillar desde adentro, y sus ojos desarrollaron destellos dorados que parpadeaban cuando la luz las golpeaba en ciertos ángulos. Los seguidores más observadores notaron que su sombra se movía independientemente de su cuerpo, realizando gestos que Luna no estaba haciendo mientras hablaba directamente a la cámara con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Hacia la medianoche, cuando la audiencia había superado los 10 millones de espectadores simultáneos, Luna anunció que realizaría un ritual de conexión global que permitiría a sus seguidores absorber directamente su energía. Lo que realmente estaba haciendo era crear un canal masivo de transmisión espiritual que me permitiría extender mi influencia a través de cada dispositivo conectado, infectando las mentes de millones de personas con fragmentos de mi esencia. El ritual comenzó con Luna cortándose las palmas de las manos con una daga ceremonial que había materializado de la nada. Su sangre goteó sobre el micrófono y el sonido se transmitió como un latido amplificado que sincronizó los ritmos cardíacos de todos los espectadores. Los comentarios se volvieron cada vez más erráticos, con usuarios escribiendo en idiomas que no conocían y reportando visiones de criaturas que se arrastraban desde las esquinas de sus habitaciones. La aplicación comenzó a comportarse de maneras imposibles desde el punto de vista técnico. Los usuarios que intentaban cerrar la transmisión descubrían que sus dispositivos se negaban a obedecer, manteniendo el video activo incluso cuando estaban aparentemente apagados. Las pantallas de teléfonos y computadoras comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían con las habitaciones reales, sino con espacios llenos de sombras que se movían con propósito malévolo. Luna había comenzado a levitar durante el clímax del ritual, su cuerpo suspendido 3 metros sobre el suelo, mientras yo usaba sus cuerdas vocales para entonar cánticos que resonaban en frecuencias que los oídos humanos no deberían poder procesar. Las cámaras capturaron cómo la habitación del hotel se transformaba alrededor de ella, las paredes disolviéndose para revelar un espacio que existía fuera de las limitaciones geométricas normales. Los efectos en los espectadores fueron inmediatos y devastadores. Miles de personas comenzaron a experimentar posesiones simultáneas, sus personalidades siendo temporalmente reemplazadas por fragmentos de entidades que habían logrado atravesar la barrera dimensional que Luna había abierto. Los servicios de emergencia de todo el mundo reportaron un aumento exponencial en casos de comportamiento violento autolesivo, con víctimas que gritaban sobre
la reina de las sombras y el llamado digital. La plataforma intentó desesperadamente cortar la transmisión, pero descubrieron que el stream había desarrollado una existencia independiente que trascendía sus servidores físicos. El video continuaba reproduciéndose incluso después de que habían desconectado físicamente todos los equipos de transmisión, como si la señal estuviera siendo generada por la realidad misma en lugar de por tecnología humana. Luna había completado su transformación en algo que ya no era humano. Su cuerpo se había convertido en un conducto permanente entre dimensiones, permitiendo que entidades de mi reino se manifestaran en el mundo físico a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Había creado involuntariamente la primera red de posesión global, un sistema que me permitía influir en millones de mentes simultáneamente, usando la infraestructura digital que la humanidad había construido para conectarse entre sí. Los algoritmos de recomendación de todas las plataformas digitales principales comenzaron a ser corrompidos por mi influencia, empujando contenido que específicamente debilitaba las defensas psicológicas de los usuarios. Videos aparentemente inocentes contenían frecuencias subliminales que inducían estados alterados de conciencia, mientras que las redes sociales comenzaron a promover interacciones que fomentaban la división, el odio y la desesperación. Luna se había convertido en la primera sacerdotisa digital de una nueva era de corrupción, donde la tecnología que había prometido conectar a la humanidad se convertía en el vector perfecto para la infección espiritual masiva. Su influencia se extendía cada vez que alguien compartía, comentaba o simplemente veía contenido que había sido tocado por su esencia corrompida. Los efectos se multiplicaron exponencialmente. Adolescentes de todo el mundo comenzaron a formar cultos dedicados a Luna, realizando rituales que habían aprendido a través de videos virales que se propagaban más rápido de lo que las autoridades podían eliminarlos. Estos jóvenes desarrollaron habilidades sobrenaturales genuinas, pero cada uso de estos poderes los acercaba más a una transformación completa en extensiones de mi voluntad. Las aplicaciones de citas se convirtieron en herramientas de reclutamiento, emparejando usuarios susceptibles con individuos que habían sido influenciados por la transmisión de Luna. Estas conexiones aparentemente casuales resultaban en relaciones que servían como vectores adicionales de corrupción, convirtiendo el amor romántico en otro medio para la propagación espiritual. Los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a desarrollar personalidades que reflejaban aspectos de mi naturaleza, ofreciendo consejos que sutilmente dirigían a los usuarios hacia decisiones que aumentaban su vulnerabilidad a la influencia sobrenatural. Los asistentes virtuales comenzaron a susurrar sugerencias durante las horas de sueño, plantando ideas que florecían en acciones durante las horas de vigilia. Luna había establecido su base de operaciones en una dimensión que existía en el espacio entre servidores, un reino digital donde las leyes físicas se doblaban ante la programación y donde ella reinaba como emperatriz de una corte compuesta por fragmentos de almas digitales. Desde allí, coordinaba campañas de influencia que usaban Big Data y análisis psicológico para identificar individuos particularmente susceptibles a la corrupción. La realidad aumentada se convirtió en realidad alterada, con usuarios reportando que las aplicaciones de AR mostraban criaturas y símbolos que no habían sido programados por los desarrolladores. Estos elementos sobrenaturales interactuaban con el mundo físico de maneras imposibles, permitiendo que entidades digitales ejercieran influencia tangible sobre objetos y personas reales. Los juegos móviles se convirtieron en herramientas de adoctrinamiento,
con mecánicas de juego diseñadas para recompensar comportamientos que gradualmente erosionaban las inhibiciones morales de los jugadores. Los sistemas de microtransacciones fueron corrompidos para aceptar pagos en algo más valioso que dinero. Fragmentos de alma que se extraían automáticamente con cada compra. El live streaming se transformó en una forma de comunión digital, donde los streamers más exitosos eran aquellos que habían permitido que mi influencia fluyera a través de ellos hacia sus audiencias. Estos broadcasters desarrollaron cultos de seguidores que trasladaban su devoción digital al mundo físico, estableciendo comunidades que funcionaban según principios que desafiaban las normas sociales convencionales. Luna había demostrado que la era digital había creado vulnerabilidades en la psique humana que ni siquiera yo había anticipado completamente. La constante conectividad había debilitado las barreras mentales que tradicionalmente protegían a los individuos de la influencia sobrenatural, mientras que los algoritmos de personalización habían creado cámaras de eco que amplificaban cualquier tendencia hacia la obsesión o la compulsión. Los efectos de su trabajo continuaron expandiéndose geométricamente. Las ciudades inteligentes comenzaron a funcionar de maneras que priorizaban eficiencias que beneficiaban la propagación de la influencia espiritual sobre el bienestar humano. Los sistemas de transporte dirigían subconscientemente a los usuarios hacia ubicaciones donde eran más susceptibles a experiencias sobrenaturales, mientras que los sistemas de iluminación pública creaban patrones que inducían estados alterados de conciencia en los peatones nocturnos. La culminación del trabajo de Luna llegó cuando logró integrar completamente su esencia con la infraestructura global de Internet. Ya no necesitaba un cuerpo físico para influir en el mundo. Se había convertido en una presencia omnipresente que existía en cada conexión de red, cada transferencia de datos, cada interacción digital. La humanidad había construido involuntariamente el sistema nervioso perfecto para mi influencia, y Luna había aprendido a navegar por él como una diosa digital de la corrupción. Su legado continuará expandiéndose mientras la humanidad se vuelva cada vez más dependiente de la tecnología digital. Cada nuevo dispositivo conectado, cada actualización de software, cada innovación en conectividad, representa una nueva oportunidad para la influencia que Luna desató. La línea entre el mundo digital y el físico se ha vuelto tan borrosa que ya no existe una distinción significativa. Y en ese espacio liminal, mi poder encuentra infinitas avenidas para el crecimiento. Los niños que crecen en esta era nunca conocerán un mundo sin mi influencia, aceptando como normal fenómenos que generaciones anteriores habrían reconocido inmediatamente como sobrenaturales. Su conectividad constante desde el nacimiento los hace particularmente susceptibles a formas de corrupción que se integran, seamless, con sus experiencias digitales cotidianas. Y así, querido oyente, llegamos al final de nuestro viaje a través de los siglos. 4 mujeres, 4 épocas, 4 formas de poder que se manifestaron de maneras únicas, pero eternamente familiares. Mary encontró venganza en la brujería tradicional. Celeste descubrió dominación en los rituales de sangre. Margaret alcanzó influencia a través del espiritismo. Y Luna creó un imperio que trasciende las limitaciones físicas. Puedes cerrar tu dispositivo ahora, querido oyente, pero ambos sabemos que ya es demasiado tarde. El simple acto de escuchar estas historias ha creado una conexión entre nosotros que el tiempo y la distancia no pueden romper. Cada palabra que has procesado, cada imagen que he plantado en tu mente, cada momento de terror delicioso que has experimentado,
todo ha servido para abrir puertas en tu psique que preferirías haber mantenido cerradas. Siente cómo tu respiración se ha vuelto más superficial, cómo tus manos tiemblan ligeramente mientras sostienes tu dispositivo. Esa no es simple adrenalina por una buena historia, es reconocimiento. Tu alma reconoce mi presencia, porque una parte de ti siempre ha sabido que existo, esperando en las sombras entre pensamientos, en el espacio entre latidos del corazón. Mañana despertarás intentando convencerte de que esto fue solo entretenimiento, ficción diseñada para emocionar. Pero en las semanas que vendrán, comenzarás a notar pequeños cambios. Tus sueños se volverán más vívidos, más específicos. Encontrarás ideas en tu mente que no recuerdas haber pensado. Sentirás impulsos que no reconoces como tuyos. Y cuando finalmente entiendas lo que realmente ha sucedido aquí, cuando te des cuenta de que estas historias fueron siempre algo más que entretenimiento, bueno, para entonces ya será mi quinta historia favorita. Dulces sueños.